Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Y pues bueno, vamos a iniciar haciendo unas cuantas invitaciones, porque pues a la verdad lo hago por el otro medio, pero como que no funciona. Bueno, vamos a iniciar con el Salmo 4. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Voy a iniciar con este salmo para luego tener un tiempo de oración y así damos tiempo de que se vayan a ir conectando los que han estado acompañándome en el estudio de la Biblia. Entonces, Salmo 4. Salmo 4 dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es el Salmo versículo 8 del 4:8. Y hay dos que voy a resaltar hoy, que es temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y luego en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Parecido al Salmo, papá, Dios le bendiga, buenas noches. Parecido al Salmo de ayer en el Salmo 3, versículo 5, que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí también versículo 5 del capítulo 3, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ayer lo analizamos un poquito mientras se conectaban algunos. Y luego dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre Santo, Padre amado, te doy gracias, bendito Dios, por un día más de trabajo, por un día donde pude ver tu mano, guardándome de todo accidente, guardándome de todo peligro, bendiciendo el fruto del trabajo de nuestras manos. Te doy gracias no solo por mi trabajo, sino por todos aquellos que han estado trabajando. Te pido por provisión para aquellos que no han encontrado trabajo, que seas proveyéndoles, Padre amado, un trabajo, proveyéndoles alimento, proveyéndoles para pagar las deudas, proveyendo, Señor, para invertir. Te doy gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro proveedor. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Te doy gracias, Padre Santo, también por poder tener esa paz que solo tú sabes dar, Señor. En esta hora también pido perdón por las faltas, por los pecados, por aquello, Señor, que aún nos es oculto y que no sabemos, Señor, bendito Dios, que no se ha manifestado, pero que puede estar dentro de nuestro corazón, Señor. Perdónanos, ayúdanos
a no pecar, Señor, podamos avanzar en ti, en tu gracia, para que a la hora que estemos en nuestra cama podamos meditar y pensar en el día que pasó, en nuestra vida, cómo va pasando y quedemos callados ante tu gracia y ante tu amor. Igual que así podamos dormir, Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Acostarse en paz, Señor, es un gran regalo, Señor, que solo tú sabes dar a través del perdón. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, bendiciones. Gloria Patricia, buenas noches, bendiciones. Seguimos orando por su cuñada. No sé cómo seguirá. Espero se encuentre mejor o no sé qué noticias nos puedas dar si quieres por acá, o igual después me gustaría que me escribieran entonces en el WhatsApp para yo ir sabiendo cómo va la situación con Lourdes, tu cuñada. Hola Lili, Dios te bendiga, buenas noches. Entonces estaba analizando un poquito el Salmo 4, pero ahorita vamos a Mateo. No sé, me quedé como que en una inquietud. San Juan, Mateo. Entonces, estábamos en el capítulo 3. Buenas noches. Y arrancamos con el 4. La tentación. Satanás tienta a Jesús en el desierto. Escrito está, escrito está. Bueno. Y ahora vamos a pasar entonces en Jesús, que comienza su ministerio, que es ya siguiendo el versículo. Ayer leímos hasta el 11, hoy arrancamos desde el 12. Dios te bendiga, Lady Johanna, bendiciones, saludos a su esposo. Bueno, dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, entonces ahí terminamos la lectura. Ahora vamos a buscar el significado de todo lo que hemos leído. Y hola tía, Dios te bendiga. También Juan, Dios te bendiga. Juan Esteban, gusto verte otra vez. ¿Qué más, primo? ¿Cómo estás? Bueno, entonces estamos en el capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima,
en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, nótese, una región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y también hay otro contexto que tenemos que ver, que es cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galileo. ¿Por qué Juan estaba preso? Entonces hay que buscar exégesis para ver, investigar qué fue lo que pasó con Juan, porque estaba preso. Y pues libros de historia pues no nos van a dar mucho los datos, pero en la misma Biblia a veces encontramos todo eso, y este es uno de los casos. Tenemos que ir a Lucas, podemos ir primero a Marcos, anote la cita, Marcos 1, capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos allá, Marcos, para que veamos qué fue lo que pasó, por qué Juan el Bautista estaba preso, porque antes de ayer estábamos leyendo que había bautizado a Jesús, pero en qué momento fue que cayó preso y por qué cayó preso. Marcos 1. Para que no nos quedemos con esas incógnitas, debemos de buscar 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Es prácticamente el mismo relato de Mateo, pero en Lucas, vamos a ver, Lucas 4, 14, 15. Lucas 4. Y Lucas 4, 14, 15. Dice aquí: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Este es el 14, y ¿dónde está el versículo 15? Se me parece el versículo 15. Ah, sí, enseñaba en la sinagoga y era glorificado por todos. Bueno, yo me había dado la tarea y sé que en uno de estos evangelios está de que causa de que él estaba diciéndole a Herodes que no le era lícito tomar por mujer la esposa del hermano de él. Y a raíz de eso también fue que le cortaron la cabeza en un baile que hizo la hija de Herodías, y cuando ella bailó agradó a Herodes y dijo que hasta la mitad del reino le daría, que le pidiera algo, y ella, recibiendo el consejo de la mamá, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces a Juan lo habían puesto preso a raíz de esas declaraciones que estaba haciendo en contra de Herodes, que era Herodes el tetrarca, el que estaba encargado en esos momentos de Jerusalén. Bueno, entonces Mateo 4, comenzó ese estaba preso, volvió a Galilea. Entonces ya aquí nos da datos geográficos: Galilea y Nazaret. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces ahí nos está mostrando de que prácticamente arranca el ministerio en tierra de gentiles, aunque está predicándole a judíos que vivían todavía en esa tierra, pero eran más las personas. Los gentiles son las personas que están fuera del pueblo judío, o sea, nosotros somos los gentiles, los griegos, los europeos, los asiáticos, todo lo que sea fuera del pueblo judío se le generaliza con el nombre de gentiles.
y luego está el pueblo judío, que viene de la tribu de Judá, y luego se les caracterizó así entre la tribu de Judá y la tribu de Efraín, de Benjamín, que fueron los que quedaron en la división cuando el reino estuvo en poder de Jeroboam, el hijo de Salomón. Y pues él, recibiendo el consejo de los más jóvenes, decidió poner más tributo, decidió poner más situación. A ver, Mateo 14:13 habla de esa situación. Gracias por ayudarme. Por eso es bueno que estemos estudiando todos. Que me quedé yo 14:13. Vamos, gracias. Sí, Herodes ejecuta a Juan el Bautista. Sí, me enfoqué en otras cosas y no hice bien mi tarea, pero gracias por estar también atento. Es muy importante esto que acaba de hacer Gloria Patricia, que es buscar, porque yo se los dije así porque ya lo había leído, pero muy bueno que ustedes lo puedan saber dónde está y tener la cita bíblica. Es en Mateo 14, el capítulo 14. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan. Ahí dice, Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Debe haber sido un momento bien fuerte para Jesús porque Juan era el primo de él. Pero aquí está la nota de lo que estábamos leyendo en Mateo 4, entonces ya saben el por qué fue que Juan fue llevado ahí. Sobre el final vamos a hacerle la hermenéutica, la homilética. ¿Qué aplicación vamos a sacar de ahí, de ese mero pedacito de Juan y de ese suceso tan tremendo de lo que fue la vida de Juan el Bautista? Bueno, entonces regresamos a Mateo y ya estábamos enfocados en la geografía: Galilea, los gentiles, Capernaum y todo esto, para que se vayan a ir, porque por ejemplo lo que es Capernaum, prácticamente la Biblia lo menciona tanto que sobre el final de muchas personas estudiosos dicen que Capernaum prácticamente fue como la casa de Jesús, porque mantenía mucho tiempo allá en Capernaum. Bueno, luego en el 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O sea que había, porque pues en Jerusalén pues prácticamente era donde estaba el templo, era donde estaba la adoración, donde se hacían los sacrificios, donde iban y se hacían las oraciones y se celebraban las fiestas. Entonces venían de todas las tribus de Israel, de todas estas regiones, a celebrar ahí en Jerusalén. Y por eso cuando Jesús estaba con la samaritana le dice: pues que ustedes dicen que Jerusalén es que hemos de adorar. Y Jesús le dijo: la hora viene y la hora es en que Dios buscará adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y en todo lugar le han de adorar. Y por eso es que nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, con la ayuda del Espíritu Santo,
le podemos adorar en cualquier lugar, en cualquier momento. Es sino disponernos y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a orar, ayúdame a adorar. Y bueno, y ahí la presencia de Dios en los secretos nos viene y nos toca y estamos gozosos, contentos, o a veces lloramos en la presencia del Señor. Es algo bien, bien bonito. Bueno, entonces, luego dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, que fue lo que le estaba comentando, que mi hija me estaba diciendo que cuál era el mensaje central del Nuevo Testamento, los Evangelios, cuál era el mensaje de Jesús, y arranca con esto, arrepentidos, lo primordial, arrepentidos, arrepentidos, pero ¿qué era? El reino de los cielos se ha acercado. Igualmente, Juan el Bautista, cuando inició el ministerio, también dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí Jesús vuelve y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era Él. El Rey había descendido acá a los cielos y estaba en medio de nosotros, sino que no se le había reconocido como el Rey. Y pues de hecho también cuando le pusieron la corona de espinas, le dieron el coso, le pusieron un velo como en son de burla, lo que no sabían ellos era que se estaba haciendo un cumplimiento de coronarlo como rey. Y pues que rey no tendría una corona, él tuvo la corona más humilde y tuvo el cetro más humilde, era una varita, mientras que los reyes eran con sus coronas de oro, incrustaciones de piedras preciosas, y el cetro también era de oro puro, macizo, también con piedras preciosas. Y los mantos púrpura incluso se despojaron para burlarse de él, pero lo que no sabían ellos era de que estaban cumpliendo las escrituras y estaban cumpliendo el hecho de hacerle rey. Pero siempre nuestro Señor Jesucristo, mediante todo eso que padeció, mediante todo eso que nos enseñó la obediencia a través del sufrimiento, que eso fue lo que estábamos leyendo también en el libro de Hebreos. Entonces, arrepentidos. Ayer estuvimos hablando mucho sobre el arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento. Es vital el arrepentimiento, y ese viene de parte de Dios. Es Dios confrontándonos a nosotros con nuestro pecado y compungiéndonos y haciéndonos sentir mal por quizás algo que quizás nosotros nos sentíamos orgullosos en la carne, pero que para Dios no era de su agrado. Entonces el reino de Dios se ha acercado. Luego dice, el reino de los cielos significa lo mismo que el reino de Dios. Cuando escuchamos reino de los cielos, es el mismo reino de Dios. En Marcos y en Lucas también lo mencionan. Mateo usa esta frase porque los judíos, por respeto o profunda reverencia, no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces, en vez de decir el nombre de Dios, decía el reino de los cielos, porque era pecado pronunciar el nombre de Dios en vano, pronunciarlo por pronunciarlo. Sobre este tiempo nosotros tenemos el privilegio de poderlo pronunciar, pero los judíos como tal no lo pronuncian. Y el reino de los cielos se ha acercado, está cerca porque ha llegado a nuestro corazón. Jesús empezó su ministerio con el mismo mensaje que la gente había oído de Juan el Bautista. Y Juan sigue siendo el mismo hoy, convertirse. Convertirse en seguidor de Cristo implica abandonar el egocentrismo y la autosuficiencia y poner la vida bajo la dirección y el control de Dios. Entonces, lo sencillo del arrepentimiento es después pasar al otro paso, que es ser obediente y disponernos a que Dios obre en nuestras vidas. Y pues eso es algo bien, bien lindo y es un don de Dios porque, por ejemplo, entre tantos pescadores que había, pues escogió a estos. Arranca en el 18, andando Jesús junto al mar, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Juan 1:43 o en el 16 podemos ver también, eso vamos a ver.
De pronto Patricia también me puede ayudar cuando está ese otro llamado que estaban pescando ellos y cómo lo llamó, porque aquí Mateo está haciendo muy resumido, está resumiendo mucho cómo lo llamó. Quizás en Marcos, dice acá, Marcos 16 al 20. Entonces ahí es donde ustedes aprovechan con su lapicero a tomar nota de Marcos 1. Dieciséis al 20, vamos a ver. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Y luego dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y seáis pescadores. Y dejando sus redes le siguieron. Esa es la misma. Y San Juan también nos da. Me está dando solo los versículos. Sí, porque hay, no sé cuál de los evangelios es que estaban pescando y toda la noche no habían pescado nada y Jesús les dijo que si le permitían usar la barca, la orilla, para él hablar, pero cuando él terminó les dijo, vayan, estoy parafraseando todo como lo he leído antes y entonces los mandó al mar a que echaran de nuevo la red y dijo, pero es que hemos pescado toda la noche y pues, pero porque tú lo dices, lo vamos a echar y dice que echó las redes y luego abundaban tanto los peces en esas redes que hasta las redes no las podían levantar y hasta estaban que se rompían y Pedro se echó pues a los pies de Jesús y dijo, aléjate de mí porque soy pecador, porque fue demasiado el milagro tan tremendo. Toda una noche eran pescadores de mucha, de tener. Lucas 5, es que le digo que usted tiene que acompañarme. Lucas 5, qué bueno. Lucas 5, bueno. Mientras yo voy relatando, Patricia lo encuentra. Lucas 5. Bueno, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí vemos todo lo que yo les acabo de relatar, ahorita lo estamos confirmando por la palabra. Y me agrada que esto me esté ocurriendo porque eso era lo que hacían los de Berea. Cuando Pablo les estaba predicando la palabra de Dios,
ellos iban a la Escritura y ya tenían conocimiento de la Escritura y veían que lo que Pablo les estaba diciendo fuese conforme a la Escritura, que fuera conforme a la Biblia. Porque muchas veces escuchamos pastores o sacerdotes o personas que nos hablan de la Biblia y suena todo muy bonito, suena todo muy bien, pero sobre el final resulta de que no es bíblico, que simplemente es lo que sube del corazón y con vana palabrería o con sutileza de palabras terminan convenciéndose mucha gente y llevándolos al engaño. Y entonces por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante estudiarla, pero sobre todo se pueden iniciar por leerla de seguido, y les recomiendo el Nuevo Testamento. Aquí la estamos estudiando específicamente, pero deben de darse a la tarea de leerla, porque a medida que la vamos estudiando no alcanzamos, yo creo que si acaso vamos a terminar el libro de Mateo y ya luego voy a empezar el tiempo de evangelismo, entonces voy a parar porque hay que empezar a salir a la calle a evangelizar y hablar, y pues quizás también les voy a compartir algunos videos en vivo mientras estoy haciendo eso, de cómo compartirle a la gente también las buenas nuevas, porque eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Estas son las buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado, pero ¿en qué era lo primero que decía? Arrepentidos. Arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, ¿por qué? Porque estamos metidos en el reino de Dios. Estamos aquí sumergidos en la palabra de Dios. Es el reino de Dios establecido aquí en la Biblia, mostrándonos los sucesos que fueron en ese tiempo para con sus discípulos, y ahora esos sucesos viene Dios y nos habla a nuestra vida y a nuestro corazón de que debemos de ser pescadores de hombres, pero debemos primero pasar por el proceso de arrepentimiento, que el poder del reino venga sobre nuestras vidas para luego nosotros poder esparcir de ese mismo poder a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, poder dar de ese poder de ese reino, es que un reino que es de amor, un reino de misericordia, un reino de justicia, reino de esperanza, un reino de fe. Todo emana del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hola Zoraida, buenas noches. Así que hasta yo lo voy a anotar aquí. Está en capítulo 5 de Lucas. Y Patricia, ¿cómo hizo usted? ¿Cómo sacó el coso? ¿Ya tenía conocimiento o lo buscó con alguna palabra clave? Cuéntenos para que también así aprendamos a ver cómo fue que usted tan rápido sacó esas citas bíblicas. Mateo 14, para el relato de capítulo 14, versículo 3, el relato de Juan el Bautista en la cárcel. Yo aquí estoy anotando. En la cárcel. Y Lucas capítulo 5, es el llamado de los primeros 4 discípulos. Volvemos otra vez a Mateo. Entonces vemos ahí que llama a 4 discípulos, 4 pescadores. Andando Jesús en el versículo 18 junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí. O sea, los llama, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces miren la importancia de buscar el significado y hacer la exégesis y hacer la hermenéutica bien hecha. ¿Por qué? Porque con la ayuda de Gloria Patricia, hoy gracias a Dios por ella que conectó hoy, que me ayudó a buscar, que en Mateo capítulo 14 estaba la historia de Juan el Bautista, que fue el primero que empezamos a buscarle el significado, que fue en el versículo 12. Y en el versículo 18, en el llamado a estos 4, entonces el relato, todo eso está en Lucas capítulo 5. Para los que recién llegaron, tomen nota y lo puedan leer después. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos acá. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano,
En la barca concedió a su padre que remendara sus redes y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, Jesús predica por toda Galilea, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Entonces aquí vemos otra vez el evangelio del reino. Entonces, ¿qué es el evangelio del reino? ¿Qué dijimos que era evangelio? Anote, evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuál es el reino? El reino de Dios, el reino de los cielos. Usaban esto como para no ofender al pueblo judío y a los fariseos y saduceos y a los sacerdotes, porque mencionar el nombre de Dios era prácticamente uno de los mandamientos que se estaba quebrantando. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y pues prácticamente ellos ni mencionaban el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no querían quebrantar ese mandamiento. Nosotros lo pusimos como Dios, pero en realidad es Jehová, Yahweh, Yeshua. Es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Entonces, por ejemplo, yo tenía una Biblia católica que decía Yahvé, que ya le empezaron a poner la vocal ahí, pero en realidad él no tenía vocales para poder sonar, fue que le pusieron esas vocales ahí. Bueno, el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad. Entonces vemos ya que el Evangelio del Reino que trae buenas nuevas. Entonces, ¿qué es lo bueno que pasa? Que el que está enfermo era sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió la fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia y afligidos de diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. ¿Y de dónde venían? Venían de Asiria. Imagínense. Y para los judíos, los gentiles, era una abominación, o sea, compartirlo. O sea, somos este pueblo y hasta el día de hoy, como los musulmanes, es este pueblo, y el que quiera ser de este pueblo tiene que someterse a todos nuestros estatutos, a todas nuestras leyes, a todas nuestras costumbres, tiene que tomarlas, cobijarlas y hacerse parte para poder ser parte de nosotros. De resto, son infieles, y los infieles lo que merecen es la muerte. Y para ellos también son bien, los judíos ortodoxos son bien, sí son ellos, y es una nación aparte. Mas por eso no han podido aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, no lo han podido aceptar como el Mesías, no lo podían aceptar como Dios. Pero nosotros, gracias a su misericordia, los gentiles, como lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces nos dio esa potestad de nosotros ser perdonados y ser hechos hijos de Dios, no por sangre ni carne, sino por voluntad de Dios. Entonces ese está San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, para que lo anoten si alguien no ha tomado nota, porque ya lo he dicho varias veces, hasta que lo aprendan. Es como el primer versículo que yo me aprendí fue San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es San Juan 3:16, anótelo y apréndaselo. Es muy bonito, igual que el que les he dado. Juan, capítulo 1, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Bueno, ahí les dejo esa tarea. Muy importante ese, porque ahí es donde nos afianzamos nosotros mediante el arrepentimiento, y la gracia de Dios nos hace hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ya no importa nada aquí en esta tierra, sea lo que sea. A veces piensan las personas, bueno, entonces ya si usted es hijo de Dios no se va a enfermar, o no le va a faltar ningún bien material. No, eso no significa eso. Lo que significa es que tengo una mansión allá en los cielos, tengo un futuro asegurado, una eternidad asegurado, porque los medios por los que Dios me vaya a llevar a mí, yo no los conozco. Puede ser el día de mañana manejando de camión, un accidente o algo, Dios no lo quiera, pues porque todavía quiero vivir un poquito y porque
quiero dar un poco más en esta vida, pero igual uno no está exento a eso. Y pues el Señor nos guarde, pedimos su cobertura, la importancia de orar por nuestros hijos, cubrirlos con la sangre de Cristo, tanta maldad, tanta cosa. Por ahí compartí un videito también de un satanista y lo puse en WhatsApp, no sé si alguno lo ha visto, y lo puse en WhatsApp en mi estado, donde él es un satanista de California, donde él decía de que maestros satanistas que enseñaban a los niños en las escuelas y les iban induciendo cosas satánicas, pero había niños que no lo recibían, y decía, ¿por qué esos niños no lo reciben? Y pasaron a indagar por qué era que no recibían esos mensajes, y era porque sus padres eran cristianos, oraban por sus hijos, los protegían con la sangre de Cristo, o sea, espiritualmente. Ujú. Bueno, entonces Jesús los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de todo, y del otro lado del Jordán. A ver, ¿qué era ella? 7:42. Bueno, entonces ahorita vamos a lo bueno. ¿Cómo lo vamos a aplicar eso a nuestra vida, lo que acabamos de hacer? ¿Cómo lo vamos a traer desde ese tiempo bíblico? Ya entendimos lo que pasó con Juan el Bautista. ¿Cómo lo vamos a traer y vamos a aplicar esa situación? ¿O qué podemos ver de ahí? Que podemos decir, no, yo tengo que tener el valor como lo tuvo Juan, de poder decir la verdad, si me cueste la vida. Entonces a veces vuelvo a la situación de la mentira, se nos hace muy fácil decir una mentira. Por ejemplo, ahora nomás, yo dije, Señor, perdóname, ¿por qué tengo que ser así? O sea, yo sí he salido a patinar con mi esposa, así pues un tiempo por allá muy atrás, no, hace muchos años, y medio aprendí un poco. Entonces hoy estaba una señora patinando y tenía aquí sus protectores en la rodilla y todo, y me acerco yo, señora, lo más importante de toda la protección es que se proteja la cabeza. Entonces, como le empecé a decir eso, de que por su seguridad, que así me dice ella, ¿y usted sabe patinar? Entonces, como para yo no quitar autoridad a que yo le estaba dando ese consejo, entonces se me hizo muy fácil decirle, sí, yo sé patinar. Y luego me pongo yo a pensar, yo no sé patinar, yo cuánto hace que no patino. Y yo, pues ya lo poco que aprendí, yo creo que voy a estar en las mismas que ella. Y luego me quedé yo, no, qué tan fácil, le hubiera dicho, no, no señora, no sé patinar, pero yo creo que, pues, de todas formas me dio por decirle eso, cuídese, porque por lo general las caídas, cuando se van así de para atrás y se pegan en la cabeza, eso, olvídese, para eso también está el casco, o sea, como quien dice, tiene las coderas, las rodilleras, pero no tiene lo más importante, porque si te acorreas, te rompes un codo, pues un yeso, lo que sea, o la rodilla, bueno, te vas a recuperar, pero un golpe en la cabeza, quién sabe cómo pueda quedar. Entonces, luego, mire qué tan fácil. Entonces es algo de uno ejercitarse, de uno empezar a hacer ejercicio y pedirle al Espíritu Santo en ese momento, reargúyeme inmediatamente, hay que corregir, no, perdón, no, en verdad es esto. ¿Por qué? Porque empezamos a hacerlo y luego se nos hace fácil y ya luego, ya decimos como le estaba diciendo yo del pastorcito mentiroso, que luego no le van a creer a uno y sobre todo en la casa que a veces dicen, no, mentiras, no, mentiras. Entonces yo sobre el final uno les va a hablar de verdad, sí me estará hablando en serio. Entonces, bueno, entonces Juan el Bautista confrontó el pecado y aunque era el rey, aunque era el presidente y aunque fuese el alcalde, aunque fuese el maestro, el director de la escuela, o el pastor, o el hermano, o el papá, alguien en la autoridad, él la primera autoridad que él tenía era Dios y el reino de Dios era lo que mandaba en su vida y él estaba llamando al arrepentimiento. Entonces muchas veces llamar al arrepentimiento nos va a causar dificultad con ciertas personas, diciendo, no, eso está mal hecho, como ese mismo amor que Dios deposita en nuestra vida. Es como que usted fuera por ahí caminando y viera que alguien se va a ir a un hueco porque va a distraer en su celular o lo que sea y va caminando hacia un hueco. Usted, hey, señora o señor, mire, tenga cuidado, usted por ir en el celular se puede ir a ese hueco.
O simplemente usted coger también su celular y empezar a filmar, esperar de que caiga, para luego mostrarle en las redes, mire cómo cayó esta señora. Y entonces se cambia esa perspectiva de reírnos y burlarnos de esas situaciones que a veces son bien dolorosas. Un compañero mío en el trabajo, cuando trabaja en el norte, se resbaló y se golpeó la espinilla y se la raspó y dice otro, te está doliendo. Y el otro se queda mirando como, póngale lógica a las cosas, ¿cómo no me va a estar doliendo? ¿Cómo no me va a estar doliendo? Pero con malas palabras y todo. ¿Por qué? Porque había algo de burla. Lo que quería era reírse porque lo vio que se había lastimado. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay que trabajarlo porque entonces nos volvemos indolentes, nos volvemos que no tenemos visión sobre las cosas. Vemos cosas tiradas en el piso o cosas que quizás puedan caer y puedan ocasionar un daño. Entonces eso se llama seguridad. Aquí trabajo mucho sobre eso, sobre la seguridad, mirar que la estufa quedó bien apagada, que no se vaya a quedar con el gas toda la noche corriendo y luego sobre el final, murió toda una familia porque por un descuido de que dejaron corriendo el gas toda la noche. Y entonces hay que estar siempre, dejaste el gas, mira amor, yo te amo y todo, pero mira, vea, usted dejó el gas así, ¿usted qué quiere? Que nos moramos todos aquí en esta casa. Hay que decírselo para que en una próxima vez tenga más cuidado. Entonces hay cosas que tenemos que confrontar ciertas personas y decirle la verdad. Y si se arrepiente, pues hemos ganado a ese hermano. Y si no, pues asco de juicio va a amontonar sobre la cabeza. Y debemos seguir haciendo el bien. Porque con el bien es el arma más poderosa para vencer el mal. Entonces vemos que ahí le damos una aplicación de Juan y quizás usted también tenga alguna aplicación. Hola Damaris y no sé si está con Uriel, Dios les bendiga, bendiciones. Luz Mary, Dios te bendiga, buenas noches cuñada. Entonces ahí Juan el Bautista que estaba preso a raíz de esa situación de que le decía a Herodes que no le era lícito que tuviera la esposa del hermano. ¿Por qué? Porque estaba adulterando y pues era el rey y entonces todos estaban, uy, este sí es mucho, ¿cómo se le ocurre decirle al rey? ¿Se va a rodar la cabeza? Pues rodó la cabeza de Juan el Bautista, pero había algo que lo tenía bien claro. Mucha gente dice, bueno, y Jesús con todo el poder siendo Dios, ¿por qué no permitió eso, que le cortaran la cabeza al primo? Porque él sabía luego que él iba a pasar y que más es poderoso Dios que una situación de que le corten la cabeza o lo maten, lo que sea, porque sobre el final Pablo nos lo dice, el morir es ganancia. Por eso usted ve que mucho cristiano predicando y eso, dice, no, como hoy le decía yo a un camionero contándole, él venía de México, entonces le conté que mi primer viaje misionero fue a México y fue para el lado de Guerrero, muy fuerte, pesada esa zona, y íbamos a ir a un lugar que el embarcadero, entonces el pastor Félix Nava, se llama porque todavía vive, entonces íbamos, dijo, no, de todas formas vamos a ir porque la hermana llamó, no, no vengan nada, que los están esperando y les van a caer a piedra. Por aquí muy difícil para predicar, por aquí uno se tiene que ir ganando las almas así muy pasadito y con el pastor era de megáfono en mano y empezar a predicar el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase como en los días de Noé y que se les avisó, se le avisó, luego vino el diluvio, vino la destrucción, ahora lo que está preparado es fuego y así era un llamado al arrepentimiento mediante dejándole saber de que Dios los estaba salvando del mismo infierno, que había que arrepentirse porque, y en eso salió un hombre por allá con un machete y le vino encima, quédate callado, y con el machete encima, y yo dije, yo llevaba como 2 años de cristiano, y dije, el primer machetazo yo salgo corriendo, y yo salgo corriendo y estaba muy asustado, en el tiempo tenía 25 años, y yo, Dios mío, cuando le salió así, el pastor solamente se quedó mirándolo, y hizo así pues también pues la reacción normal y le dice, si me cortases en 1000 pedacitos, cada pedacito de mí te dirá que Jesús te ama. Y ese hombre se quedó así como que no esperaba esa reacción y pues yo bajo el machete y se quedó mirándolo y el pastor le dijo, Jesús te ama, Jesús te ama. Y él dijo, usted está loco. Y salió y se fue y yo estaba, vea. Y yo, Dios mío, ¿y qué fue esto? Fue el mismo poder de Dios salvando, porque dije, nos van a encender a machete, porque son gente que
tremendo, muy fuerte ese lugar allá, mucha brujería. Y los que nos reunimos fue como 6, 7 cristianos en una casa, pero sí pasamos predicando por todo ese embarcadero, por toda esa zona, pero se veía mucha brujería, mucha gente con llagas, heridas, y luego sobre el final del servicio que se hizo ahí, se hizo un llamado a la comunidad para que fueran, y ahí fue por primera vez que vi yo una mujer endemoniada. No, eso fue una cosa muy tremenda allá, pero Dios se manifestó, Dios sabía que era lo que iba a pasar allá y se glorificó allá grandemente. Entonces hay que vencer el temor a la muerte, hay que vencer ese temor porque tenemos de reconocer de que si Jesús está con nosotros tenemos garantía de vida eterna y el morir es ganancia. Entonces si alguno de ustedes está manejando temor a la muerte, debe chequearse y pues es algo como digamos, no, es algo natural, pero es algo que también podemos hablar y no causa como, ay, no, o siempre hay como ese cosa de que si habla uno de la muerte, que la está llamando, que igual, si uno muere en Cristo, uno no muere, uno empieza a vivir una eternidad. Así es que... Bueno, entonces luego seguimos y avanzamos, le predicó a los gentiles, le predicó a toda esa región del Jordán, Galilea, de los gentiles asentados en una región de sombra de muerte. Imagínense cómo era esta región en la que él estaba iniciando el ministerio. Jesús comienza el ministerio y ahí hay una aclaración ahí en el versículo 16. Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Quién era esa gran luz? Nuestro Señor Jesucristo, la luz. Y luego nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Luego dice, si una lámpara como esta que tengo aquí en estos momentos alumbrando, la pusiera debajo y apagara, pues no es lo mismo. O si apagara la luz, pues quedaríamos en oscuro, ustedes ni me verían. Entonces dice que no se puede esconder, sino que hay que sacarla, dejarla que la luz ilumine la oscuridad de muchas personas. La palabra de Dios es luz para nuestra mente, para nuestro corazón, ilumina nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y por consiguiente ilumina nuestro camino, por donde debemos de caminar, qué es lo que debemos de hacer. Entonces ahí hay otra aplicación de esta parte de lo que es tinieblas vio gran luz, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice que empezó a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, una vez más, arrepentidos. Y ahí arranca la primera palabra que resalta acá con iniciación del ministerio, fue arrepentidos. Y luego les dijo, porque el reino de Dios se ha acercado, la santidad de Dios está sobre la tierra. Dice, andando Jesús junto al mar, luego hizo el llamado y pues para no leerlo otra vez todo, sabemos que les hizo el llamado y ellos dejando las redes, dejando sus actividades, siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo siguieron y más adelante vamos a estar leyendo donde otros quisieron seguirlos como un joven rico y Jesús le dijo, pues ve y vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que ese joven se entristeció porque tenía muchos bienes y prefirió los bienes que luego cuando él murió, pues no se llevó nada más a todos aquellos que le sirvieron y falta ver si por esa misma desobediencia hubiese alcanzado pues salvación o cómo hubiera sido él disfrutando del poder de Dios obrando porque luego los discípulos fueron de dos en dos, echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Usted sabe, eso debe ser poderosísimo. Yo he tenido el privilegio de verlo y una vez también Dios me hizo en una situación de esas. Yo también he orado por sanidad al principio como cristiano y varias oportunidades oraba por personas, por parejas que tenían dificultad para tener familia y Dios me respaldó en esas oraciones y luego uno se siente lo más de bien, le trae una felicidad, un gozo de saber de que Dios lo usó en esa forma, como también había veces que yo también llenaba de gozo porque me habían escupido la cara, porque me habían pegado empujones repartiendo boletos y porque yo no escatimaba la gracia de Dios. Entonces una vez fui repartiendo folletos, unos evangelísticos así con mensajes de Dios y se los dio unos motorizados, harlistas, así todos tatuados, todos así. De una vez se les sentía esa presión y yo
Dios los ama a usted, Jesus loves you, God bless you, y así les di los tratados y ellos lo arrugaron, me lo tiraron y me escupían. Y yo, God bless you, ya tenía lo que había visto con el pastor, de que aunque lo cortaran en 1000 pedacitos, cada pedacito de decir que Jesús lo amaba. Y Jesús también en su palabra dice que cuando hagan esto con uno, que lo tengamos por gozo. Y en realidad lo que vino a mi vida fue gozo. El mero hecho de recordarlo, pues me trae gozo. Así que no me pongan tristes y no estén diciendo, ay, es que nadie nos quiere escuchar. No, el mundo está hambriento por escucharnos, sino de que para algunos va a ser para juicio y otros para salvación. El malo está para el día del juicio. Hay un dicho por ahí que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es falso, eso es antibíblico, porque el malo está para el día del juicio. Y el malo como tal es la materia prima también para ser bueno. ¿Por qué? Porque en otro tiempo andábamos nosotros en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, en nuestras faltas, algunos más que otros, porque pues igual ustedes no andaban en las mismas que andaba yo. Quizás era algo más suave o quizás peor, no lo sé, pero de ahí Dios nos sacó, de ahí Dios nos está sacando. ¿Para qué? Para su gloria y honra y para que pasemos una eternidad con Él. Lo que tenemos que hacer, caminar hacia la meta. Tener la mirada puesta en Cristo Jesús, en nuestra meta, y ir caminando, caminando hasta donde Dios decida llevarnos, accidente, enfermedad o por la edad, igual no va a fallar el corazón, lo que sea, como Dios nos quiera llamar y en el tiempo que Dios nos quiera llamar, estamos listos para nacer para la eternidad. Y así terminamos esta noche. Démosle gracias a Dios, le doy gracias a Dios por ustedes. Ahí me parecen que son 8 personas que estuvieron el día de hoy y algunos otros pues ven luego los videos, pero si les gustó, dedito arriba para que me den saber de que sí les gustó. Y muchas gracias a Gloria Patricia, de verdad que me ayudó mucho y pienso que fue también propósito de Dios porque como que no lo había analizado en el momento que lo estaba preparando y sí que salió muy bien. Y si hicieron como los debería y eso es muy bueno. Pero nos faltó el datico de que Gloria Patricia nos dijera de cómo fue que lo hizo, si ya tenía el conocimiento, o si lo buscó en una concordancia, o si lo buscó también por el teléfono, en la computadora, que nos diga pues cómo fue ese suceso. O a ver, ya nos dijo por aquí, yo no lo leí. Ah, sí, lo buscó en internet con palabras clave. Entonces, mire, forma en el internet, palabras clave o relato, en el chat GPT también, o Google, lo que sea también, o en diccionario bíblico lo puedes cargar. Yo lo busco, es en la aplicación mía de la Biblia, ahí lo busco con palabras clave y ahí ya me sale. Entonces, les animo a que descarguen también la aplicación de la Biblia. Señor, Padre Santo, Padre amado, te doy gracias, bendito Dios. Seguimos orando, bendito Padre, por la cuñada de Gloria Patricia, por Lourdes, Señor. Ten misericordia de ella, Señor. Ten misericordia de su familia, llénalos de fe, de esperanza, Señor. Danos la oportunidad de poder disfrutar más de su vida, Señor. Te doy gracias, Padre Santo. No sé qué ha acontecido con ella, pero espero, bendito Dios, en tu bondad, en tu misericordia, en tu amor, Señor, y nuestras peticiones siempre que queremos que puedan estar con nosotros, las personas que están enfermas, tú las sanaste, los que estaban endemoniados los hiciste libres, muchos eran sanados, Señor. Te pido sanidad para muchas personas el día de hoy, aquellos que estén enfermos, nos sanen, Señor, bendito Dios, sánanos, guárdanos, protégenos, líbranos de todo mal. Porque tuyo es el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. A ver, ¿qué escriben por acá? Amén. Saludos de mi mamá. A doña Estela, Dios la bendiga. Yo la recuerdo. Bendiciones. Ah, sí, ya miré, ya ese, bueno, Dios le bendiga y lo guarde siempre, pasen una bendecida noche llena de bendiciones para todos los suyos, mi hijo. Gracias, papá. Bueno, gracias a todos, Liliana, bendiciones, a todos, Joana, Lady Joana, todos bendiciones. Gracias, Luz Mary, cuñada, hasta mañana. Dios les bendiga.